Buenos días, vamos a empezar la segunda jornada del webinar La conservación de morteros históricos, que como sabéis tiene horario de 10 a 1:30. Os recordamos que las preguntas a los ponentes las podéis ir planteando en la pestaña inferior de preguntas y respuestas y las leeremos a la una. La primera ponente de hoy es Diana Pardo Sangil. Ella es doctora en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco con la tesis La pintura mural del siglo XVI en Álava, propuesta de protección integral de 2017. También es licenciada en Bellas Artes con la especialidad de pintura por la Universidad del País Vasco de 1993 y diplomada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid con la especialidad de pintura en 1983. Trabajó en el ámbito privado entre 1993 y 2007, años en los que, entre otros, fue responsable de los trabajos de restauración de elementos artísticos en la catedral. Participó en el equipo redactor del plan director de la Catedral de Vitoria y fue responsable de multitud de trabajos de estudio y restauración de obras en pintura mural y piedra policromada o no, como el pórtico de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, los pórticos este y norte de la iglesia de San Pedro de Vitoria o la portada de Armentia. En la actualidad es técnica superior del Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava, desarrollando su trabajo profesional en el campo de la pintura mural y la piedra. Ha publicado varios artículos sobre conservación y restauración de materiales pétreos y pintura mural y forma parte de varios grupos de trabajo involucrados en estos temas. Es socia de ICOM, del GIC, del que fue presidenta entre 2014 y 2019, y pertenece al Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS. Hoy nos presenta la ponencia titulada Morteros históricos, criterios y metodología de intervención, donde expondrá los criterios y la metodología de trabajo que consideramos que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a su conservación y restauración, puesto que los morteros, con sus diferentes funciones de traba, unión, sellado, reparación, aislamiento, revestimiento, influyen en la lectura del monumento en el que se hallan y en su conservación. Y también hablará de la necesidad de un conocimiento profundo, tanto de los materiales que lo componen como de la intención de su elección. Adelante, Diana. Buenos días a todos y muchísimas gracias en primer lugar al Instituto de Patrimonio Cultural Español por invitarme a participar en esta webinar y fundamentalmente a Ana y Noelia por haber realizado el trabajo necesario para que esto se lleve a cabo. Bueno, muchísimas gracias a todos y ya doy paso a lo que quiero comentaros, porque como ha dicho Noelia, bueno, queríamos hablar de esa parte de los edificios históricos que están íntimamente ligados a ellos, que son los morteros con multitud de funciones, ya se ha explicado al principio. Y al hilo de lo que ya comentaron bastantes de mis compañeros ayer, yo quiero centrarme en el trabajo que supone enfrentarse a la redacción de un proyecto de conservación de un edificio histórico con todos esos morteros y todos esos materiales de traba o de acabado que forman parte íntima de él. De alguna manera, mi compañero Manel Iglesias ayer expuso varias ideas que yo quiero recalcar de nuevo. Veréis que vamos a estar incidiendo en ellas constantemente, pero creemos que es importante, o creo que es importante que estas nos queden claras a la hora de enfrentarnos a un trabajo de restauración. De forma muy esquemática, son 4 conceptos que son la conservación de los materiales, la conservación de los fragmentos, por muy pequeños que sean, el conocimiento profundo y el conocimiento profundo, qué intención tenían dentro del conjunto en el que nos lo encontramos y su evolución histórica. También los proyectos han de tender a pedir una mínima intervención, y esta siempre con materiales compatibles y con un posible tratamiento a futuro entre los morteros históricos y los morteros de conservación que empleemos para las reparaciones, ¿no? O para las restauraciones. Las técnicas tradicionales nos van a ayudar bastante en lograr buenos resultados. Bueno, ya lo hemos visto, pero sin negar por ello los nuevos materiales, la incorporación de
de otras formas de trabajo, pero creemos que concretamente en edificios históricos hemos visto cómo la evolución ha sido en muchos casos muy adecuada cuando se le ha tratado bien, por lo tanto necesitamos materiales que vayan jugando con ellos al lado, ¿no? De la misma manera. Y siempre tener en cuenta que todos los trabajos han de mirar a un futuro mantenimiento, han de ser eficaces, han de ser sostenibles, han de tener sentido, por ello que ese mantenimiento sea sencillo, ¿no? Todo esto lo recogeremos en una memoria final que quedará detallada para futuras generaciones, para que cualquiera que venga más adelante a trabajar sobre este edificio de nuevo, pues pueda tener todos los datos posibles para trabajar lo más fácilmente posible. El mayor conocimiento también, que traspasemos este conocimiento adquirido a nuevas generaciones. Todo esto voy a ilustrarlo con algunos ejemplos, pero sí que quiero comentar, ya dijo Ana, ya habéis comentado varios, que estamos trabajando en una norma de morteros históricos que esperemos que en breve pues, se acuerde, pero esta norma ha bebido y se ha basado sobre todo en el libro de criterios de intervención en materiales pétreos, el COREMAS, que a su vez, de la cual a su vez derivó la norma de conservación en patrimonio cultural de criterios de intervención en materiales pétreos. En esta norma de morteros históricos, de conservación de morteros históricos, hemos bebido mucho de esta norma y de esta publicación, como veréis más adelante, si es que en cuanto se publique. Porque, bueno, como comentábamos, la conservación es fundamental, es a lo que debemos primar, pero siempre quería iros dando ejemplos en los que las cosas no son tan sencillas como parecen, ni tan claras. En este caso os presento una fuente de una población de Agurain, un pueblito de Álava, en el que la Junta Administrativa quería recuperar. Es una fuente de principios de siglo, es una fuente de 1905 concretamente. Perdona, Diana. ¿Sí? No estamos viendo tu presentación, ¿eh? Bueno, simplemente las 7 ideas yo creo que han quedado claras y además las voy a seguir trabajando. Las dos, la publicación tanto de criterios y de la norma que deriva de él también yo creo que quedan claras. También la nombró ayer mi compañero Manel Iglesias. Bueno, sí, yo creo que es importante centrarnos en los ejemplos. Como os digo, esta fuente de principios del siglo XX, de 1905 concretamente, está en un pueblo de Álava. Esta fuente la Junta Administrativa quiso restaurarla, pero claro, no solamente como elemento, sino también con toda su funcionalidad. En este caso nos encontrábamos que ha estado intervenida por morteros de cemento, que con la documentación, que además estaban en un estado bastante deteriorado, como podéis ver, con filtraciones de agua, colonización biológica, etcétera. Y revisando los documentos antiguos, los documentos fotográficos antiguos, vemos que además no solamente estaban en mal estado los morteros antiguos, estos forman parte de los morteros históricos, podríamos decir que también los morteros de intervención son morteros históricos, ¿no? En un principio no siempre nos planteamos su conservación, pero en este caso, en el momento en el que vemos que están funcionando o no están funcionando adecuadamente, se han separado del material original y además han redibujado este elemento, porque como veis en la zona central hay un estrechamiento que se abandona cuando se colocan estos morteros de cemento. En este caso se decide eliminar estos morteros porque no habían dejado de cumplir su función y además habían cambiado la lectura del elemento, ¿no? Así que esto es un caso en el que la conservación no es completa, sino que hay excepciones en las que debemos pensar. De hecho, cada una de las obras a las que nos tenemos que enfrentar es diferente y cada una hay que analizarla independientemente de las demás, en exclusiva. Todo el conocimiento que tengamos nos sirve para el siguiente, pero cada una es excepcional y hay que tratarla como única. De aquí deriva que el conocimiento profundo de materiales, el conocimiento profundo también de su función y de qué parte cumplía en ese conjunto en el que estamos trabajando es fundamental. Y por eso conviene también revisar archivos en los que
veamos qué proyectos se han realizado antiguamente sobre estos edificios, cómo se han trabajado los morteros. A veces podemos encontrar algo, en otras ocasiones no encontramos nada. Pero bueno, también hay que buscar, en este caso, en este expediente, bueno, pues encontramos simplemente tratamiento de escudo, una unidad. Vale, no nos sirvió para datar, pero sí que no nos sirvió para conocer el material en profundidad, pero sin embargo este documento antiguo del siglo XVI pues nos habla de cómo ha de ser la cal que le vamos a vender, que le va a vender una persona de un pueblo a un escultor de Vitoria, y que además dice cuánto va a costar. Dice que le va a dejar el día de San Juan en dicha ciudad de Vitoria 300 quintales de cal, bueno de dar y de tomar, y se lo dejará el día de San Juan para la iglesia de San Vicente. Bueno, sabemos que es procedente de Landa, por lo menos ya tenemos bastantes datos sobre esa cal que se utilizó en la iglesia de San Vicente, ¿no? O sea que es muy interesante poder revisar los archivos que tenemos en nuestras comunidades normalmente, o los archivos de la iglesia, que nos van a dar información bastante importante sobre lo que estamos trabajando. También la documentación fotográfica, como habéis visto en el primer ejemplo, nos puede dar datos chocantes. En este caso concreto, que es el Palacio de Gombeo Landázuri Guevara, es un edificio que normalmente lo hemos conocido la mayoría de los vitorianos hasta hace bien poco como el Museo de Armería y Arqueología, hasta que ahora mismo se traslada este museo a uno más moderno, el Museo Vivat, y este edificio se va a utilizar como residencia de ancianos. En este proceso de cambio se nos solicita pues una propuesta de intervención en las fachadas, concretamente en nuestro caso a estos ladrillos y a esta mampostería que vemos en la parte baja. Revisando la documentación histórica, fotográfica, vemos que ya se hizo un cambio tremendo en un momento dado, antes de que fuera Museo de Armería, con lo cual nos puede dar pie a nuevas propuestas de intervención, nos puede dar pie a incluso proponer un revoco completo, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Quiero decir que tendríamos en qué apoyarnos. En el caso siguiente que os planteo o que os presento es un caserío el caserío de Echevarri, en Llodio, en Laudio, un caserío de finales, bueno, estaba más o menos datado en finales del siglo XVI, a caballo entre XVI y XVII. La visión cercana, la observación cercana del edificio sí que nos permitió ver que había diferentes revestimientos, diferentes capas de mortero, un revestimiento continuo, y debajo de este mortero un revestimiento con todo el llagueado de los ladrillos, con los dibujos también con esos ladrillos pintados de nuevo, o sea, una forma de reorganizar esos fondos, esa estructura de ladrillo, una forma de redibujarlo. Todo esto nos dio pie para proponer su conservación, no solamente para eso, para datarlo y llevarlo un poquito más atrás de lo que se pensaba en un principio, y también para calificarlo, para darle protección legal, porque es un caso excepcional, por lo menos en nuestra zona. En este otro caso que os presento, esto es una casa de Antoñana, otro pueblo de Álava. Todos los casos que os voy a presentar están en Álava o en Vitoria, y en los que yo he participado de forma más o menos directa, en ocasiones redactando los proyectos y en otras formas con asesoramientos a veces in extremis, ¿no? Como digo yo. Bueno, en este caso esta casa pertenece a un grupo de arquitectura ferroviaria en la zona del tren, por donde pasaba el tren, que ya desapareció. Esta casa ahora mismo es para uso particular y tenía problemas de humedades, pero claro, sí que vimos que era necesario, bueno, un replanteamiento, de una unión, un sellado de las uniones entre el material petro de la fachada, pero sí que vimos que había demasiadas opciones diferentes ya tomadas en diferentes momentos, pequeñas reparaciones, pequeñas chapucillas, ¿no? Cerramientos, de formas diferentes, todas ellas. Claro, había que seguir una línea. Y una opción interesante puede ser mirar en el entorno. Por ejemplo, en este caso, un hangar cercano a este edificio que todavía estaba sin intervenir, que no está restaurado, está sin uso, pues sí que nos permite ver cómo
cómo estaban aplicados los morteros de ese tipo de construcciones, con esta especie de unión entre las mampostería y este llagueado intermedio. Y esto puede ser una vía de trabajo, ¿no? Una opción, una propuesta de acabado. Otro caso que os quiero presentar es el de la ermita de San Víctor en Gauna. Es una ermita que está en el monte, una ermita muy chiquitita. Concretamente, en este caso se retiró el retablo para su restauración y en la parte posterior apareció un revestimiento en bastante mal estado, como veis, con faltas, pero bueno, con una observación detallada. A mí me llamaron para ver cómo se hacía. La intención inicial es picar este revestimiento, como suele ser la mayoría de las veces. Yo, bueno, pues procuro intentar evitar los picados porque me parece que siempre hay información, de hecho es lo que suele ocurrir, son documentos y nos pueden aportar, de manera que al observarlo detalladamente sí que se apreciaban determinadas trazas de color, por lo que sí que se solicitó hacer una cata, una pequeñita cata que nos permitió apreciar este pato que veis aquí, este pato tan bonito que aparece en el mural. No es el único animal, conocíamos la existencia de este tipo de pinturas en iglesias cercanas, no pudimos hacer más catas por cuestiones de tiempo y cuestiones económicas, aparte de que técnicamente costó bastante, tenía muchísima dureza, el revestimiento que estaba bastante carbonatado, el que estaba sobre estos animales, con lo cual, bueno, esto lo que nos sirvió es para documentar la existencia de este tipo de pinturas. En este mural se conservó, como veis, en las lagunas se rellenaron con morteros de cal y arena tradicionales y bueno, actualmente el retablo vuelve a estar delante. Simplemente lo que tenemos es un documento, un conocimiento, y de hecho ya hay alguna tesis doctoral que está trabajando en esta vía sobre estas pinturas rojas, de manera que bueno, tiene un documento importante para saber zonas en las que existen estas pinturas. De manera que, claro, todo este conocimiento que nos va a aportar tanto la búsqueda en archivos, en las fotografías históricas, la visión detallada, las catas, ¿no? Añadido a lo que ya comentaron ayer nuestros compañeros, añadido a todo lo que es el muestreo, ¿no?, de morteros. No tiene por qué ser excesivo, en función de la complejidad del conjunto que tengamos que trabajar, sobre el que tengamos que trabajar, pues se decidirá qué cantidad de muestras, qué es lo que queremos saber. Hay que ir poquito a poco, siempre de menos a más, y no pretender hacer un muestreo enorme que tampoco sirva, ¿no? Hay que ir poquito a poco. Estos muestreos de morteros pues nos pueden dar mucho tipo de información, como ya nos dijeron, pero desde luego para nosotros es muy importante la composición, porque nos interesa que a posteriori nosotros tengamos presente con qué tipo de materiales estamos trabajando en el momento de trabajar con nuevos morteros. Ya hablaremos de esto en breve. De este muestreo se pueden realizar fichas, localización con los diferentes materiales, con diferentes visiones de estos morteros. También podemos hacer un análisis de daños, de sales, de colonización biológica, etcétera, que nos van a ayudar a posteriori en todos los tratamientos. Porque también, como hemos comentado al principio, tenemos que tender a la mínima intervención. Entonces, cuanto más sepamos, menos vamos a intervenir. Desde luego, más vamos a conservar todo aquello que consideramos que es conservable y que podemos conservar. Y que además va a aportar, que es documento, y que va a aportar lectura también al conjunto que vamos a conservar. Este caso concreto es el de la Casa Torre de Hurtado de Mendoza, aquí cerca de Vitoria, en Mártioga. Es una torre que ha estado abandonada durante prácticamente el siglo XX, bueno, sobre todo casi ya a partir de mediados del siglo XX ha estado bastante abandonada. Y bueno, la intención ahora es retomar esta torre, buscarle nuevos usos. La primera llamada fue para el acabado de morteros. Desde luego, en el proyecto arquitectónico, en las partidas, estaba el picado de todos los morteros y volverlos a colocar de nuevo. Nosotros tendemos a decir que no hace falta. ¿Por qué? Volver a quitar para volver a poner. No es necesario. Aparte que en toda esta intervención se pueden dañar el material original pétreo también.
Y sí, desde luego vamos a perder muchísima información. Desde luego todo el documento de morteros lo vamos a perder. Además, nosotros en este caso vimos que tampoco era un daño, tenía muchísimo mortero histórico y además podríamos solucionarlo simplemente cerrando fisuritas, lagunas, pequeños huecos para evitar la entrada de agua, evitar que se haya deposite polvo, suciedad, que haya colonización biológica, etcétera. Como veis, el acabado, bueno, pues queda, que incluso parece que se hubiera colocado un mortero nuevo completamente por encima, pero eso es tratábamos de explicar nosotros a la empresa constructora, que era muy reticente a esta solución, ya que pensaba que iba a quedar un acabado tipo leopardo, ¿no? Como decían ellos, muy desigual, muy desuniforme. Sin embargo, bueno, pues ya vemos que no es así. Sin embargo, en otros casos, en este mismo edificio, por ejemplo, en el pavimento, es un pavimento que restauró la empresa Ártico, sí que tuvimos que trabajar de otra manera. Tuvimos que dar un paso más allá en el pavimento. Primero era una funcionalidad del suelo, quedaban muy pocos restos de los morteros de unión entre los cantos rodados, entre todos los cantos del suelo. Sí que se hizo un mortero para toda la traba entre el material petróleo, y concretamente en la zona central, que veis que está algo más alto, se decidió levantar este mortero, subirlo algo más y dar un paso más allá para facilitar el acceso de sillas de ruedas, ¿no? O sea que, bueno, podemos trabajar también en estas líneas, ¿no? Cuando es necesario, siempre justo quedándonos en las partes que son estrictamente necesarias. Este caso es una torre de la Catedral de Vitoria-Gasteiz, de la Catedral de Santa María, y en esa torre se intervino completamente, por dentro, por fuera. Bueno, solamente quiero, de toda la intervención enorme que hizo también Ártico, quiero presentaros uno de los muros, uno que había sufrido un incendio bastante importante y que quedaba toda la huella en la piedra y en el material petróleo y en los morteros de este incendio, con todo el deterioro, con toda la fisuración interna de los sillares. Pero nos parecía importante también mantener esta huella, recordar que había sido una zona quemada, que creíamos que trabajando con diferentes tipos de morteros de inyección entre zonas separadas de sillares, morteros de junta, morteros que pudieran también tener caídas, cerrados de lagunas, etcétera. Como podéis ver en este detalle, no sé si se aprecia bien, pero bueno, se fue tratando poquito a poco fisuraciones, inyecciones, morteros que estaban en juntas, como veis aquí, morteros que tienen mayor superficie, trabajándolos de manera que conservábamos el muro, conservábamos este paramento, manteníamos la huella del suceso histórico y también su conservación. Otro caso que os quería presentar, porque es esta pequeña, bueno, a mí me gusta especialmente porque es una ermita que está en el monte, totalmente integrada en el medio. También se solicita un proyecto de intervención en una iglesia que está sentada en un, perdón, no quería, está sentada en un yacimiento, romano, tiene 6 lápidas romanas reutilizadas, como esta que veis aquí, y un acabado, pues la verdad, bastante aceptable, con todos esos ripios metidos entre las juntas de piedra para ir cerrando, y con con poquitas cantidades de mortero. Muchas están perdidas, pero muchas otras no. La verdad es que en este caso nos parecía también, como ocurría en la Torre de Mártir, que con una pequeña intervención de cerrado de fisuras y de zonas de huecos para impedir la entrada del agua era suficiente, y además nos permitía mantener ese aspecto de la ermita tan integrado en el paisaje. A veces la eliminación de pequeñas reparaciones, como estos pequeños arreglos que se hicieron en algún momento de cemento, ¿no? Pues quizá simplemente eliminando esas reparaciones también, si creemos que pueden estar dañando la lectura o el material que está en su entorno o la lectura, bueno, pues también podríamos plantear, pero justo, nada más. En cambio, hay otras veces que nos encontramos con situaciones absolutamente contrarias, como es el caso de la torre de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. En esta restauración participó la empresa de constructora Ardemont, y es una torre que la conocíamos todos los vitorianos por su aspecto de mampostería a la vista,
La verdad es que cuando se colocan los andamios vemos que esta mampostería está absolutamente dañada. En algún momento ha recibido morteros de cemento, pero está totalmente disgregada esta mampostería. Bueno, la verdad es que fue una decisión complicada, difícil y además no fue unánime porque se planteó pues, revestirlo de nuevo, se planteó cerrar, tapar, o sea, la única forma de poder conservar estos muros, esta torre, era volviéndola a revestir de nuevo. Claro, había mucha polémica sobre la nueva imagen que iba a tomar la iglesia, pero bueno, pensábamos que primaba la conservación sobre la nueva imagen. Además, era una imagen sesgada de un periodo, ¿no? De manera que sí que se hicieron unos morteros de fondo, morteros de revestimiento, con un dibujo también de sillares similar al que está en la fachada, siguiendo ya los dibujos de la fachada principal. Bien, en este caso fue una intervención muy grande, una gran intervención para poder conservar los muros que teníamos en esa torre. Otro caso también que quería presentaros es el del pavimento del convento de San Francisco, que son unas ruinas que aparecen en Vitoria-Gasteiz, en el centro de la ciudad, en unas obras que se realizan al hacer el edificio de la memoria histórica. Se hace una mínima intervención, sin embargo, esta mínima intervención no es suficiente y en los trabajos de mantenimiento vemos que es necesaria una intervención, dar un paso más allá, hacer morteros que drenen, crear drenajes bajo los cantos rodados y bajo los ladrillos, sustituir alguno de los ladrillos y además es un pavimento que ya de facto no estaba bien concebido. Los cantos de las piedras de cantos rodados estaban colocadas al revés, etc. Aquí casi se invierte en el momento del mantenimiento, es cuando hay que hacer un trabajo potente. Y bueno, pues a la hora de redactar un proyecto es importantísimo que quede claro cómo hay que realizar todo esto, cómo hay que conservar todo esto y quién lo debe realizar. Siempre tenemos que partir de elementos, ya lo comentó ayer Manuel, hay que utilizar herramienta fina, la herramienta pequeña, herramienta que esté, pues hay que decir, si tiene que tener el tamaño de la junta, deberá tener el tamaño de la junta, tanto cinceles como espátulas, etcétera. Utilizar siempre primero métodos en seco para después pasar a los húmedos. Primero una revisión completa que nos permita saber qué es lo que tenemos realmente, qué recubrimientos tenemos. A lo mejor tenemos algún recubrimiento pictórico que no se vea a simple vista, etc. ¿Y quiénes lo deberán realizar? Profesionales de la restauración. Quedan 5 minutos. De acuerdo, vale. Bien, pues esto tiene que quedar detallado en el proyecto. Y también lo que comentábamos, el uso de los materiales tradicionales, nosotros habitualmente, pues materiales áridos de la zona, que normalmente son los que se han empleado en los edificios históricos, con cales normalmente aéreas, sobre todo si es en interiores o hidráulicas en determinados casos, y cuando queremos añadirles color tenemos una gama pues bueno, nosotros tenemos en nuestro propio servicio, pues vamos haciendo una especie de pantone de diferentes arenas de colores de mármol con diferentes tamices, que vamos a poder conseguir en función de las necesidades con tamices de diferentes tipos, los tradicionales, los que tienen los que van por los que son de laboratorio, etc. Con esto podemos hacer un muestreo de todo lo que vamos guardando, las muestras o todas las pruebas de morteros que se han ido realizando en obras anteriores. Y ahí vamos definiendo en el proyecto cómo deberán ser estos morteros de inyección fina, inyecciones con métodos más gruesos, con carga, sin carga, morteros que tienen que permitir la lectura de lo que ya tenemos, como es este caso con esta D que se sigue leyendo, o son morteros que más bien están cerrando, como hemos hablado anteriormente, morteros que están cerrando muros muy deteriorados o que son morteros de junta, ¿no? Apoyándonos en las técnicas tradicionales hemos visto que a nosotros nos resulta bastante eficaz y además bastante sostenible. Hemos visto que son las que han perdurado en el tiempo, son las que queremos conservar. Además, por lo tanto, nos interesa que estos morteros sean lo más compatibles posibles con los morteros históricos y los morteros que vamos a utilizar de nuevo han de ser compatibles entre sí y retratables. O sea, tenemos que volver a poder tratar en un futuro porque va a haber un mantenimiento de ese edificio, ya lo hemos comentado, va a haber un seguimiento de ese edificio, se van a hacer esquemas como este que veis aquí de los edificios donde estamos marcando, por ejemplo, en este Excel,
los puntos en los que nos tenemos que fijar, qué observaciones vamos encontrando en cada una de las siguientes revisiones, en las periódicas revisiones que vamos encontrando, que vamos realizando en base a lo que ya se marcó al final de la obra, ¿no? Y puntos débiles, ¿no? Puntos débiles como este caso. Este mortero ya sabíamos por los gráficos que nos habían presentado en la memoria final que estos eran puntos débiles donde había una tendencia a fluorescencias salinas, como así se comprobó, algo que se puede solucionar sencillamente en pequeñas, en las revisiones de mantenimiento que se hagan periódicamente y que se solucionan fácilmente sin llegar a grandes intervenciones. Todo lo contado deberá quedar reflejado en una memoria final, como todos sabemos, pero es importante recordar la ubicación de los morteros, todo el tipo de morteros diferentes que encontramos, las pruebas de morteros realizados, qué decisión hemos tomado, dejar bien claro con qué granulometría, qué tamiz, qué tipo de arenas hemos utilizado para los morteros finales. Y desde luego, bueno, pues simplemente para acabar ya con esta diapositiva, es importantísimo que estos proyectos los firmemos también de la misma manera que los firman arquitectos, que también esté la parte de restauración del patrimonio artístico que esté firmada por nosotros, por los redactores, por los restauradores redactores, y que desde luego haya visitas de obra periódicas conjuntas con arquitectos, restauradores que están en obra, asesoramientos, etc. Y esto es todo lo que yo quería exponer. Espero que os haya servido para una futura redacción de proyectos de intervención. Y esto es todo. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar ahí y por escuchar. Un saludo.